ser investigado y tener más luces respecto a lo que ha pasado con el capitán Aldunate. Está con nosotros Wilson García Mérida. Muy buenas tardes, bienvenido a Encontrados. Gracias, colegas. Es un enorme honor y un gran placer volver a conversar con ustedes. Estoy a sus órdenes. Wilson, qué gusto saludarlo. En primera instancia, destacar el trabajo investigativo que usted tiene en relación a este tema del narcotráfico. Ya el año pasado usted nos ha ido revelando varios datos en relación a Marcet, el narcotraficante que vino a Bolivia, jugó fútbol, hizo su equipo, se paseaba por las calles, hacía una vida social, tenía a mucha gente involucrada. ¿Qué tiene que ver Marcet en este caso de este acribillamiento que ha sido sometido este policía, en el cual ha sido han involucrado también al viceministro que en este momento está en ojo de la tormenta? Estamos hablando de Johnny Aguilera. ¿Qué información tiene usted de estas investigaciones que ha hecho? Bueno, paradójicamente, y parece irónico, Gonzalo, nada nuevo. Todo lo que estamos viendo ahora con esa tragedia que ha sucedido el miércoles pasado es algo que se veía venir, es algo que estaba en las previsiones, una consecuencia lógica de la manera en que se está manejando la lucha contra el narcotráfico en el país. Es una lucha que está destinada a enriquecer a los gobernantes y a los políticos que ejercen el poder, ya sea de derecha o de izquierda, ¿no? La lucha contra el narcotráfico en Bolivia es una fábrica de nuevos ricos. Más que lucharse contra el narcotráfico, se genera un esquema de enriquecimientos ilícitos, de abusos de poder, de extorsiones, de chantajes, de sobornos, etcétera. Un esquema en el que el Estado se está imbricando con la actividad del narcotráfico a partir del abuso de poder, a partir de la corrupción. Y mucho más aún si tomamos en cuenta que hay un excedente monstruoso de capitales, de dinero, que genera el narcotráfico en la medida en que el país se convierte en uno de los más importantes productores de clorhidrato de cocaína, es decir, de cocaína cristalizada, por export, ¿no? Se sabe por estudios que se han realizado a nivel de las Naciones Unidas que Bolivia produce alrededor de 500 toneladas de cocaína cristalizada, lo que hace 25 años no pasaba de 60, 70 toneladas de cocaína cristalizada. Es decir, la fábrica, el laboratorio de Huanchaca que nos había escandalizado durante el gobierno de Paz Extensoro y que se había generado a partir de la dictadura de García Meza, esas dos Huanchacas que hemos tenido durante todo este tiempo, en este régimen narcoestalinista a partir de Evo Morales y en el actual gobierno, se ha multiplicado. O sea, se ha convertido en una enorme Huanchaca, en 1000 Huanchacas. Esto está produciendo una cantidad de cocaína que está generando un flujo de capital realmente monstruoso, y es la disputa por ese exceso de capital, por ese excedente de dinero que genera el narcotráfico, que está produciendo este esquema de violencia, ¿no? Ese dinero que se va al narcotráfico es un dinero que está en disputa entre los gobernantes que quieren apropiarse de ese dinero, extorsionando a los narcotraficantes, y los narcotraficantes que ceden a esa extorsión y cuando son engañados se ven obligados a matar, a ejecutar y a desarrollar el sicariato. Y eso no es novedad, Gonzalo. A eso me refiero con que lo que está sucediendo ahora tampoco es tan novedoso. Es lógica consecuencia del esquema de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, ¿no? Entonces, ese es un primer pantallazo que quisiera exponer, no alargarme más, para poder entrar ya en materia, querido Gonzalo, y si tú tienes un comentario al respecto, te lo agradeceré. Sí, Wilson, simplemente en este tema de las investigaciones que se hace, ¿cuál es la red de conexiones que tiene el narcotráfico? Se habla de un Estado fallido, se habla de un Estado de narcotraficantes, se habla de que hay parlamentarios que están metidos en esto. Se recordó a John Tapinto, por ejemplo,
senador Pandino, que fue asesinado tras denunciar a Evo Morales precisamente temas de narcotráfico. ¿Cuál es la relación en ese sentido? ¿Qué relaciones tiene el narcotráfico con el Parlamento, diputados, senadores, autoridades? ¿Es un narcoestado, como dicen algunos políticos? El narcotráfico que se ha imbricado ya desde los años 60, ¿no? Alguna vez hemos conversado al respecto. Tendríamos que hablar de un narcomundo, porque el mundo está narcotizado. Y ahora, en este siglo XXI, el fenómeno interesante que se está produciendo es que la cocaína ha dado un salto cualitativo en su desarrollo económico como actividad capitalista empresarial. Podríamos hablar de una fase superior de la cocaína ahora, en este siglo XXI, desde el punto de vista del mercado. Antes de Evo Morales, en las épocas de García Mesa, Sánchez de Lozada, el principal mercado de la cocaína boliviana, que pasaba necesariamente por Colombia, porque era una cocaína semi-elaborada, Bolivia no exportaba más que pasta base de cocaína a partir de la hoja de coca, el mercado prioritario era norteamericano. Pero desde el momento en que Bolivia empieza a producir cocaína cristalizada, cuando la hoja de coca se cristaliza y se convierte en clorhidrato de cocaína a partir de ese excedente de coca que está generando el Chapare, entonces el mercado norteamericano, primero que está bloqueado desde la expulsión de la DEA, no puede salir esa cocaína en Estados Unidos y encuentra un desfogue importante que es Europa. Todos los países de Europa, a partir del puerto de Amberes, Hamburgo, etcétera, también el mercado africano y el mercado asiático. Entonces, y ese es un mercado básicamente para la cocaína boliviana. Y esa cocaína boliviana se produce en el régimen de Evo Morales. A partir del régimen de Evo Morales, con el excedente de coca, que no debería producirse más allá de las 20.000 toneladas. Estamos sobre las 40.000 toneladas actualmente. Está generando ese flujo de alrededor de 500 toneladas de cristal de cocaína. Y eso produce una cantidad de dinero que se asemeja a la exportación de gas a Brasil y Argentina. Ese es el Producto Interno Bruto del narcotráfico, similar a la exportación de gas. Y ese dinero, obviamente, se está reciclando en el Estado en todos sus poderes, en sus 3 poderes. Ese dinero está enriqueciendo parlamentarios corruptos, está enriqueciendo jueces, está enriqueciendo fiscales, ministros, viceministros, ¿no? Tenemos datos concretos, ¿no? Y además hay un esquema para que esa cocaína que se ha estancado en el mercado nacional pueda salir, pueda romper los límites de su dificultad de transporte. Y ahí vienen primero policías que intentan llevar esa cocaína a Estados Unidos y ya han sido atrapados, lo cual demuestra que el mercado norteamericano es inviable para esta cocaína. Ahí tenemos el general Sanabria, tenemos el general Mina, tenemos ahora este último general que está siendo extraditado a Estados Unidos. Hay acusaciones de la DEA contra muchos policías, sospechas de que han sido operadores del narcotráfico para sacar esta cocaína del Chapare, como Medina, por ejemplo, que trabajaba con Carlos Romero, o el mismo general Aguilera actualmente, que es parte de la misma camada, digamos, de policías militantes del MAS que se han encargado de canalizar esa cocaína hacia Estados Unidos y no han podido y han fracasado. Hasta que aparece Marcet y a Marcet dicen, llevemos la cocaína a Europa, ¿no? Pero en ese transcurso, la imbricación que se da con el Estado y el narcotráfico es intensa, pero es a partir del dinero, del excedente de capital que produce este narcotráfico. Genera nuevos ricos, ¿no? Entre políticos sobre todo. Y estos ejercen una especie de abuso de poder contra los propios narcotraficantes. De alguna manera los mismos narcotraficantes son victimizados por el abuso de poder que ejercen los políticos y gobernantes supuestamente llamados a combatir contra el narcotráfico. No combaten contra el narcotráfico, se enriquecen con esta actividad a nombre de la lucha contra el narcotráfico. Wilson, para ir conociendo un poco más sobre el tema, este es un ajuste de cuentas ocurrido con el capitán Aldunate. Es un tema que tiene que ver con las mafias y los sicariatos que están en Bolivia. Este es un mensaje a algunos miembros de Bolivia. ¿Qué lectura tiene usted sobre este ajuste de cuentas, este asesinato?
o qué mensaje están lanzando la muerte del capitán Aldunate? Muy importante la pregunta, Gonzalo. Hay que considerar que el narcotráfico, así como tiene una cadena productiva donde hace que se diferencie, por ejemplo, el cocalero productor de cocaína, Que nos fue el audio. el traficante verdadero, No. el peniano y cruceño piloto, que en la cadena productiva se diferencia del productor cocalero de cocaína, del chapareño. El cholo chapareño se diferencia del señorito ganadero del oriente, por ejemplo, que es el que maneja, que tiene control aéreo, ¿no? Y el cocalero no puede salir de sus camioncitos, no tiene fuerza aérea, ¿no? Ese es un gran problema que hay en el narcotráfico boliviano, ¿no? Donde hay además una división de clases muy marcada, inclusive étnica, ¿no? Entonces, ese tipo de diferenciaciones es importante hacer en la estructura del narcotráfico, en el tema del sicariato, por ejemplo. El sicariato en Bolivia y en el narcotráfico en general no es una realidad abstracta. El sicariato tiene sus formas también, ¿no? O sea, hay distintos tipos de sicariato, eso es importante remarcar, Gonzalo, ¿no? Tenemos un sicariato que es el del ajuste de cuentas, por ejemplo, ¿no? Es el sicariato del narcotraficante que ha sido engañada por una autoridad de gobierno, ¿no? Y tiene que ejecutarle. Es un sicariato de ajuste de cuentas. O también se da entre los mismos narcotraficantes, ¿no? Que por control territorial o porque se voltean entre ellos, etcétera, ¿no? Hay un sicariato de ajuste de cuentas. Y hay otro sicariato del acallamiento, de la vendetta. Es lo que somos, yo lo he vivido, ese tipo de sicariato, ¿no? O que es un sicariato que lo promueve el Estado, la autoridad gubernamental, por iniciativa propia o en concomitancia con el narcotraficante. Ese es el sicariato que está orientado a acallar, a encubrir, ¿no? Pueden ser víctimas de este sicariato los periodistas que investigamos a los narcotraficantes y los denunciamos, o una autoridad honesta que realmente ha combatido contra el narcotráfico. Ya se ha visto mucho en la época de Escobar Gaviria en Colombia, ¿no? Donde han sido asesinados fiscales, jueces, periodistas, candidatos que estaban realmente decididos a luchar contra el narcotráfico y han pagado con su vida esa decisión honesta, ¿no? Ese es otro tipo Wilson, de sicariato. un paréntesis, Wilson, ¿estamos en ese camino de convertirnos en esa Colombia de los 80? Sí, de alguna manera ya lo somos, ¿no? No olvide, Gonzalo, que cuando Bolivia rompe con el cartel de Cali en la época de García Mesa, cuando Roberto Suárez. Con Roberto Suárez era un conservador que decía, bueno, nosotros simplemente producimos pasta a base de cocaína, guisando las hojitas de coca en nuestras haciendas ganaderas, y la cristalización que la hagan los colombianos, ¿no? Esa era la División Internacional del Trabajo y había paz, todo estaba en paz, ¿no? Pero viene García Mesa con techo de paja, la generación siguiente a Roberto Suárez, y te hacen guanchar que dicen, no señor, nosotros también vamos a cristalizar la cocaína. ¿Por qué van a cristalizar la cocaína los colombianos? Lo podemos hacer nosotros. Y cuando se toma esa decisión, los colombianos reaccionan, y acuérdate el caso de Razuc, del prefecto de Santa Cruz, Baptista, el paramilitar de García Mesa, ¿no? Muchos narcotraficantes de esa nueva generación fueron ejecutados. Había una guerra mortal entre los carteles de los de Cali, que tenían su presencia en Santa Cruz. Los secuestraban, se los llevaban a Colombia y los devolvían hecho pedacitos, ¿no? Estamos hablando de la época de García Mesa. Y en etapas posteriores hemos tenido niveles de violencia con características muy bolivianas, ¿no? En un momento determinado había secuestros de pilotos en la frontera con Brasil y Paraguay, asesinaban a los pilotos y esos aviones robados los reacondicionaban en su autonomía de vuelo para que puedan transportar la cocaína peruana que se acumulaba en Bolivia en el Golfo de México, y esas avionetas eran desechadas, ¿no? Volviendo a la pregunta inicial, Wilson. Entonces, sí. ¿este es un ajuste de cuentas de quién? ¿De parte de quién al capitán Aldunate o qué mensaje es este?
Hay tres hipótesis, y estas hipótesis surgen de los antecedentes concretos del capitán Aldunate, que es de conocimiento público. Una hipótesis es que haya sido el colombiano a quien este señor con una brigada de la fuerza de lucha contra el narcotráfico le había sembrado una carga de coca en su vehículo, y a partir de eso lo extorsionaron y lo encarcelaron, ¿no? Hay un hecho concreto de vinculación con un hecho de volteo de este capitán, apadrinado por el general Aguilera. Es probable que este capitán, este colombiano, haya ejercido una vendetta, un ajuste de cuentas. La otra hipótesis es que hay robo de autos que vienen de Chile, y que este señor traía esos autos, como mencionó un investigador chileno, Bustos, ¿no? Que él cambiaba esos vehículos con cocaína. ¿Quién le daba la cocaína a este señor? ¿No? Y si esa cocaína no era volteada, si no era volteada a un narcotraficante, o quizá eran los dueños de los vehículos robados, esa es una hipótesis. Una tercera hipótesis, y esta es la más importante, y no le gusta que de esta hipótesis se hable en el gobierno, mucho menos a Aguilera. El señor Aldunate, el capitán Aldunate Gonzalo, es uno de los oficiales de la policía del entorno de Aguilera que ha participado en el operativo para capturar a Sebastián Marcet el 29 de agosto del año 2023. Es uno de los que ha participado en ese operativo como jefe de inteligencia, de un grupo de inteligencia. Y en ese operativo, de acuerdo a lo que ha denunciado Marcet a través de sus propios abogados, ha habido una apropiación, un robo de alrededor de $450,000 de una de las viviendas abandonadas por Marcet. Y de esto se sabe tanto porque los abogados de Marcet lo han denunciado, y también porque Marcet, a través de una carta dirigida al ministro de Gobierno, Sonia le dice al señor del Castillo, Marcet le dice: me tienen que devolver ese dinero. Pero yendo más atrás, se sabe, y esto lo maneja la misma gente de inteligencia de la policía, los propios camaradas del capitán Aldunate, que él participó no solamente en ese operativo para capturar, dejar escapar a Marcet, sino también una otra serie de extorsiones que sufrió Marcet durante su refugio en Bolivia. Por ejemplo, en marzo del 2022, el 3 de marzo del 2022, se lanzó la alerta roja para la captura de Marcet en cualquier parte del mundo. La alerta roja de Interpol, que había sido gestionada por el gobierno paraguayo. En ese momento, el gobierno boliviano, especialmente el grupo del general Aguilera, sabían que Marcet estaba en Bolivia con una visa de residencia laboral, y no le entregaron a Interpol, habiéndose lanzado ya la alerta roja. Se dice que haberlo protegido de la alerta roja de Interpol en ese momento al señor Marcet le costó alrededor de $50,000, y que ese dinero habría sido canalizado al grupo del general Aguilera a través del capitán Aldunate, ¿no? Perdón por el lapsus. Después, en mayo del 2022, se produce el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pesci en Colombia. Mayo del 2022, 10 de mayo del 2022. Wilson, permítame un segundito, por favor. Permítame saludar a Radio Cana 98.5, que a partir de este instante se enlaza con nosotros y nosotros con ellos para la audiencia en la ciudad de La Paz y las provincias. Un fuerte abrazo a los amigos de Radio Cana 98.5, que estamos conversando con el periodista investigador Wilson García Mérida, que nos está contando la hipótesis y las investigaciones que hace en relación a lo que ha ocurrido con el capitán Aldunate y el porqué del ajuste de cuentas, o la actitud que se ha asumido del narcotráfico para desvivirlo a este policía. Estamos escuchando atentamente esas declaraciones y quisiera que repita la última hipótesis que no le gusta decir usted, que a ciertos sectores de la policía se diga esto.
Wilson, retornamos con usted, por favor. Y particularmente al general Aguilera no le gusta esta hipótesis. Él prefiere otras cosas totalmente fantasiosas de las cuales quisiera que conversemos más adelante para desmentirlas además, que es muy importante. Uh-huh. Entonces decía que el capitán Aldunate, junto con otro grupo de policías corrompidos por el general Aguilera, jóvenes policías con rangos de tenientes, capitanes, jóvenes con mucho futuro profesional, que han sido corrompidos por el general Aguilera, han incurrido en estos actos ilícitos y de abuso de poder contra muchos narcotraficantes, entre ellos contra Marcet. Se lo extorsionó constantemente de diversas maneras, inclusive se le ha robado $450,000 que Marcet ha exigido que se le devuelva a través de una carta al ministro de Gobierno. O sea, lo que está diciendo usted es que le hicieron el volteo a Marcet de estos $450,000. El dinero se lo apropió un grupo de policías y no le devolvió a Marcet, y esa sería la actuación y la venganza de Marcet a este grupo. Es probable, eso no lo puedo decir yo, Gonzalo. Mire, en este momento nosotros como periodistas, y sobre todo en el ámbito de la investigación y en el ámbito de investigación general, este es un momento de hipótesis, ¿no es cierto? Pero para establecer las hipótesis, que son herramientas de investigación fundamentales, ¿no es cierto?, es necesario que esas hipótesis se asienten sobre bases objetivas, reales, sobre datos concretos, ¿no? El hecho de que este capitán le haya sembrado droga a un colombiano en el Cristo Redentor, ¿no es cierto?, no es una hipótesis, es una realidad concreta, es un hecho concreto que está registrado, ¿no es cierto? Pero da lugar a una hipótesis. O el hecho de que este capitán haya estado vinculado al robo de autos en la frontera con Chile y que esos autos hayan sido comprados con cocaína como moneda de cambio, no es una hipótesis. Es una verdad absoluta, demostrada y sustentada por un investigador. Y eso permite la hipótesis de que posiblemente por ahí pueda venir el móvil. Se trata de establecer el móvil en este momento, de manera concreta, científica. Wilson, ante este tipo de conjeturas, hipótesis que usted lanza, ¿no sería mejor que haya una transparencia en la investigación y no se contamine, y el alejamiento de el viceministro Aguilera podría mejorar quizás una imagen a la institución? ¿Qué debería hacer el gobierno en este tiempo? Porque mientras más pasan los días, más puede complicarse una imagen y una relación de Aguilera. Aguilera salió al día siguiente a decir que fue víctima prácticamente del capitán y que no tiene nada que ver en el tema narcotráfico. ¿Cuál debería ser la reacción del gobierno, del comandante de la policía, del ministro del gobierno en este tema? Excelente observación, Gonzalo querido. Este es el punto actualmente. La gente responsable, la gente objetiva, que tratamos de contribuir a la formación de una opinión pública basada en la verdad de los hechos, ¿no es cierto?, sin exagerar, sin especular, sin mentir, sin generar números, ¿no es cierto? Estamos muy preocupados, y es una preocupación que también que tiene muchos miembros de la policía boliviana, por la manera en que el general Aguilera está tratando de distorsionar todo, ¿no? La hipótesis del general Aguilera es que el capitán murió como un héroe de la lucha contra el narcotráfico. Puede ser, es una muerte trágica, lamentable, con una niña de por medio, ¿no? Es algo que no debe haber sucedido, ¿no? Pero de ahí a decir que ha muerto como un mártir de la lucha contra el narcotráfico y que esta es una vendetta del crimen organizado, no nos lleva a la verdad, nos desvía de la verdad. No hay buena fe en lo que dice el general Aguilera y de la manera en que lo hace, pero más aún cuando para él ya existen los asesinos y ha identificado a dos sicarios que evidentemente que cometen este tipo de delitos en otro ámbito. Esa es la costumbre de Aguilera, y ya hemos identificado su modus operandi. Él acusa a personas que efectivamente han cometido delitos, y como son gente que está perseguida por otro tipo de delitos que han perseguido, obviamente tienen menos posibilidad de desmentir, de defenderse de semejantes acusaciones, de semejantes calumnias.
Wilson, sin embargo, también llama la atención cuando la pasada semana conversábamos con el capitán de ejército del grupo Pachacchus de inteligencia, quien era responsable de estos temas de inteligencia, y él decía, una declaración muy dura, muy fuerte, que Aguilera era el responsable de haber atentado contra la vida de este capitán, que él era el responsable de este hecho, él sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Esto podría ser evidente? ¿Cómo ve ese tipo de declaraciones cuando acusan al propio Aguilera de estar detrás de esta actuación? Y si no fuese así, ¿a qué tipo de cárteles o mafias estamos hablando? ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién está detrás de esto? Si bien los sicarios están allá, el tema fundamental no son los sicarios, es quién está detrás de los sicarios, quienes son pagados y además y ahora se quiere normalizar indicando que yo era casero, me deben una deuda, no me han pagado. Es realmente fuera de control lo que estamos viviendo. Pero a ver, escuchamos tu opinión. Sí. Yo, querido Gonzalo, y yo soy partidario de que las cosas las hagamos con un orden metodológico, con el mayor rigor posible, a partir de la información concreta, de los elementos concretos que nos dan las realidades, y nosotros como periodistas tenemos la obligación de manejar los datos concretos para a partir de eso elaborar hipótesis de trabajo, etcétera, que guíe una investigación más o menos que nos encamine a la verdad, ¿no es cierto? Pero de ahí a decir que Aguilera lo ha hecho matar al Dunate, me parece un despropósito, pero realmente inadmisible, porque eso le favorece a Aguilera. Que Aguilera va a decir, demuéstreme, y Aguilera va a aparecer como víctima de una calumnia, de una acusación falsa. Aguilera es responsable de la muerte de Aldunate. Es responsable, es culpable de la muerte de Aldunate, porque él lo ha corrompido. Él era obligado a hacer esos trabajos sucios de extorsionar a los traficantes, de voltearles, de sembrarles droga, de robarles su dinero, de perseguirles para extorsionarles. De eso es culpable Aguilera, ¿no? Si alguna responsabilidad tiene Aguilera en la muerte de este pobre capitán, es por eso, porque él lo ha corrompido. Es un sujeto corruptor el general Aguilera, y no es el único policía que está siendo corrompido por Aguilera, porque Aguilera es en este momento el dueño de la policía, es el dueño de vidas y haciendas en la policía, y está haciendo un grave daño a la Policía Nacional, y está destruyendo una generación de policías está destruyendo el futuro de policías que tienen un futuro promisorio profesionalmente, los está corrompiendo, los está maleando. De eso es culpable Aguilera. Y si hay que responsable de la muerte de este infausto capitán, es por eso, es por la culpa de Aguilera. Pero decir que Aguilera lo ha hecho matar, no estoy de acuerdo. Muy bien. Wilson, tengo exactamente 3 minutos más. Te quiero consultar. ¿Qué sabe de Marcet por sus investigaciones? ¿Qué tiene que ver Marcet en este tema? ¿Dónde está Marcet? ¿Va a aparecer? ¿Podría salir con un video? ¿Podría aparecer de alguna manera? Con este tema nos despedimos. Muy bien. Ojalá lo haga, ¿no? Mire, a Marcet se le ha acusado de muchos crímenes, como se le puede acusar de este otro también. Y es muy difícil probarlo. Pero las acusaciones que se han hecho sobre algunos hechos lamentables de sicariato que se atribuyen a Marcet han tenido su razón de ser y son más o menos muy parecidos. Marcet ha tenido que obrar con este nivel de violencia como una actitud de autodefensa, al verse extorsionado, al verse abusado y al verse engañado por autoridades gubernamentales en Paraguay, en Uruguay y en Bolivia, que le ofrecían protección total y después lo abandonan y lo persiguen, que es lo que ha sucedido en Bolivia, ¿no? De ahí a demostrar que es Marcet el autor de la muerte de Pesci, del autor de un empresario que le había engañado con el pasaporte por el cual fue preso en Dubái, etcétera, es muy difícil, ¿no? Entonces, como usted dice, eso de la conjetura no pasa, pero hay hechos concretos que son inobjetables. Lo que se tiene que aclarar en este caso es cuál ha sido la relación concreta de Marcet con el señor Aguilera y su grupo de policías desde el momento en que Marcet ingresó a Bolivia ilegalmente
con una visa de residencia permanente para que le des refugio antes de que Interpol lance la alerta roja. ¿Cómo es que el presidente colombiano lo acusó de ser el autor del asesinato del fiscal Pesci? ¿Y cómo es que Bolivia no le entregó ni a Colombia ni a Paraguay de ese asesinato que dice cometió él? Cuando Bolivia podía haberlo entregado para que se investigue este asunto porque lo tenía en sus manos. Pero claro, le sacaron alrededor de $50,000 y $100,000 y nunca se supo nada. Cuando le dieron la visa de residencia permanente, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico certificó que el señor Marcel, estando todavía en Dubái, dijo que no tenía ninguna relación con el narcotráfico. La policía boliviana emitió esa certificación y en ese momento el comandante general de la policía, el comandante nacional de la policía era el general Aguilera. Entonces, esas son las cosas que se tienen que aclarar para llegar al fondo del asunto de por qué es que murió el capitán Aldunate. Wilson, le agradezco mucho su mirada, su lectura como usted, como periodista de investigación. Antes de despedirnos, quiero pedirle un favor. 30 segundos, tengo nada más que 30 segundos, para la audiencia que llega recién, para los nuevos públicos, que no todo el mundo nos conoce. Diga, ¿quién es usted, Wilson García Mérida? ¿Quién es usted? ¿Qué hace usted en este momento? Bueno, yo soy un humilde periodista de investigación que... buena parte de mi carrera la he transcurrido prófugo, escapándome de Evo Morales, de Juan Ramón Quintana y mucho antes escapándome de las inmobiliarias, Finza, de techos de paga, etcétera. Sé que tengo un largo recorrido en este trabajo y bueno, ya se me ha hecho parte de mi rutina estar a salto de mata, ¿no? Y sin embargo, aquí estamos. Sí, Wilson, como siempre, un gusto saludarlo. Vamos a seguir convocándolo porque siempre es un gran aporte investigativo lo que usted hace sobre este tema en particular, tema narcotráfico. Wilson García Mérida, como siempre, director del diario Sol de Pando, ha estado con nosotros. Wilson, un abrazo a la distancia. Gracias por su tiempo y su mirada. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Chile, estoy contigo. Así es, seguimos acá en Encontrados, seguimos avanzando, son las 5 de la tarde con 14 minutos y avanzamos y tenemos que volver a un tema que es de bastante preocupación en este momento en la ciudad de La Paz. Estoy segura que hay muchísima participación de nuestros oyentes a propósito del incremento de los pasajes. Nayeli, ¿tienes la participación, los mensajes de nuestros oyentes? Así es, muchos nos han escrito con el tema de los pasajes, ya leíamos los mensajes, por ejemplo, en YouTube, las preguntas que nos decían, si hay transporte público o privado, mandamos mensajes también a las personas que nos están escribiendo, por ejemplo, Chamán, nos está escribiendo Jerónimo, Roberto Carlos también está opinando, Alex Fuentes, Luis Fernando, nos escriben a través de YouTube Chile. Y los invitamos a que puedan seguir participando sobre este tema. Yo quiero ir con una nota que sale esta vez del Consejo Municipal de La Paz. Apareció la señora concejal Lourdes Chambilla, ella es la presidenta del consejo, y ella dice que desde el Consejo Municipal se va a impulsar un proyecto de ley. Sabemos que no es de las mejores la relación entre el Ejecutivo y el Consejo Municipal de La Paz, y ahora surge esta nueva voz, un nuevo actor en este conflicto que dice se va a impulsar un proyecto de ley para frenar el aumento del pasaje. No sé si esto vaya a tener resultados, pero lo cierto es que este proyecto se va a presentar recién. Nos hablan en futuro, como siempre, nuestras autoridades, se va a presentar ante esta situación. Escuchemos a la presidenta del Consejo. En este momento, muy indignada, y porque los choferes se dignan a subir sin tener ningún decreto, ninguna resolución, atropellar incluso a funcionarios, a una mujer. No me imagino cómo serán en su casa, agrediendo a los hijos o a la esposa. Es una barbaridad que esto esté pasando en nuestra ciudad de La Paz. Viendo esa situación, yo he trabajado una ley sobre el transporte, que por objeto tiene la ley municipal autonómica del 2016, normativa conexa emitidas por los entonces secretario municipal de movilidad, que aprueba escala tarifaria para la prestación